Qué gusto, hermanos, poderlos saludar por este medio y poder tener un tiempo para poder compartir un mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Así que quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada una de sus familias y pidiéndole al Señor que guarde sus hogares. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres fiel, Señor. Dice tu palabra que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran en sus hogares, con sus familias. Guárdalos, Dios, protégelos. Aquellos que tienen que salir a trabajar, Señor, a hacer, Señor, todos sus deberes. Te pido, Dios, que los bendigas, que los guardes y que los protejas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles, hermanos, una pequeña reflexión que se encuentra en el Salmo 100. En el Salmo 100, versículo número 5. Dice la palabra del Señor: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso dice el Salmo 100, verso 5, uno de los salmos, junto con el Salmo 23, uno de los salmos más queridos, más estudiados, y que ese salmo nos habla de una verdad. Y yo creo que, hermanos, en medio de este tiempo que estamos viviendo, de crisis, de situaciones difíciles, qué bueno es recordar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Ese salmo nos habla de dos verdades muy grandes. Una, que Dios es bueno. Dios es bueno, esa es su naturaleza, esa es su forma de ser. Ese es nuestro Dios, Dios es bueno. Y la otra verdad que nos dice ese versículo es que para siempre es su misericordia. Para siempre, para siempre. Entonces, qué importante en este tiempo de crisis, en este tiempo de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, poder entender eso, que en medio de esta situación Dios es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Entonces, salta una pregunta y dice: ¿es realmente cierto que Dios es bueno todo el tiempo? ¿Eso es verdad? Es una pregunta. ¿Eso es verdad? ¿Dios es bueno todo el tiempo? Para muchas personas que no lo viven como lo creen, ¿verdad? No lo viven como lo creen. Para muchas personas puede ser difícil creer en esa bondad de Dios por muchas razones. Una de las razones por las cuales nos cuesta muchas veces tener esa confianza, esa seguridad, es cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de las situaciones, cuando estamos en medio de las adversidades. Nos cuesta mucho creer eso, que de verdad en este momento difícil Dios es bueno, que en este momento complicado para siempre es su misericordia. Lo olvidamos cuando estamos en medio de esos conflictos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en muchas de esas situaciones. Olvidamos que Dios es fiel, que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces, generalmente, ¿qué sucede en nuestra vida? Comenzamos a quejarnos. Perdón. Y esta actitud no le agrada a Dios, el que estemos continuamente quejándonos. Yo lo he dicho otras veces y creo que hoy también es un buen momento para volverlo a decir, que la gratitud mantiene la puerta de la bendición. El mostrarnos agradecidos, el mostrarnos confiados en Dios, el mostrarnos que tenemos fe en Él, hace que la puerta de la bendición esté abierta y que usted y yo podamos entrar por esa puerta para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces,
necesitamos aprender a no quejarnos tanto, sino a enfocarnos en eso, en la bondad de Dios, y no tanto en los problemas, no tanto en las adversidades, no tanto en las situaciones, ¿verdad? Nos enfocamos más en el problema y menos en Dios. Nos enfocamos más en el problema y menos en la fidelidad de Dios. Y como decía el versículo que leímos al inicio, porque Jehová es bueno para siempre. ¿Cuándo es para siempre? Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Entonces empezamos a enfocarnos más en el problema y menos en Dios, y menos en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Además, la palabra de Dios nos aconseja en el libro de Hebreos, capítulo 12, leo para ustedes, verso 2, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que poner los ojos? En el problema, en la situación, en la enfermedad, en la situación, ¿verdad que no? Tenemos que poner nuestros ojos, enfocarnos en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, que Él es fiel, que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Enfocado en la misericordia de Dios, enfocados en la bondad de Dios. ¿Por qué necesitamos enfocarnos en la bondad de Dios? Porque eso le va a dar fortaleza a nuestra vida en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos de problemas, en los momentos de adversidades. Eso le va a dar fortaleza a nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer fuertes, que usted y yo estamos enfocados en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, que es para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces, eso le va a dar fortaleza a nuestra vida en los días que más lo necesitemos, en los días más complicados, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, eso causa todo tipo de problemas. Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios. Dice que olvidarse de la bondad de Dios es una de las acciones más peligrosas que podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, empezamos a enfocarnos ya no en Dios, ni en lo que Él puede hacer, sino en lo que yo puedo hacer. ¿Me sigue? En lo que yo puedo hacer. Quito mi vista, quito mi enfoque de Dios, de su bondad, de su gracia, y me enfoco en lo que yo puedo hacer. Algo tengo que hacer. Algo tengo que mover. Yo tengo que ayudarle a Dios. ¿Me sigue, hermano? Tengo que enfocarme en hacer algo. Porque yo no puedo quedarme así. No puedo quedarme esperando que Dios actúe en su bondad. Entonces, eso nos lleva a tomar acciones muy peligrosas, ¿verdad? Y si hoy alguien está pasando esta situación así, ¿verdad? Yo tengo una palabra para cada una de esas personas. Y esa palabra dice, Dios es bueno y para siempre. ¿Cuándo? Para siempre su misericordia. Esa palabra que le estoy dando en esta hora, esa palabra es la palabra de Dios. Está en la Biblia. Y Él no miente. La bondad de Dios era una realidad para el pueblo de Israel. No era un versículo más. Era una realidad, mis hermanos. Era una realidad. Era una verdad, porque estaba ahí en la palabra del Señor. Era una realidad, no era solamente un texto. La bondad de Dios, ¿sabe? También forma parte del carácter de Dios. Es que Dios es así. A Dios se place, Dios le gusta tener misericordia y gracia de todos aquellos que lo buscan, de todos aquellos que lo invocan, de todos aquellos que buscan el favor de Dios. A Dios le agrada. Esa es la forma de ser. Dios es fiel y no miente. Y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Eso forma parte del carácter de Dios. Dios no puede dejar de hacer eso. Como le digo, ¿en quién? En aquellos que lo buscan. En aquellos que tienen misericordia de Él.
aquellos que tienen misericordia de Él, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Quería dejarles esta pequeña reflexión para que puedan meditar y pensar ahí en familia. Ojalá se puedan reunir todos y compartir en esta palabra. Así que Dios me los bendiga. Buenas noches. Un abrazo a todos, hermanos. Que el Señor les guarde siempre.